¡Ay, Dios mío! Lo de Atay y Serini está que arde. Se supone que era el cuento de hadas turco, ¿verdad? El actorazo y la actriz de ensueño, la pareja perfecta, la familia que todos queríamos ver. Pero, sorpresa. Parece que la cosa no es tan idílica como la pintaban en las revistas. ¡Qué salseo, por favor! Pues resulta que por mucho que nos vendieran la moto de la relación súper sólida, de los planes de boda, de la casita en el campo para formar una familia, ¡zas! Todo se tambalea. Se habla de crisis, de distancia, de que las cosas no van bien. Y ojo, no son rumores de ahora, esto viene de largo. Para ser honestos, a mí siempre me parecieron una pareja un poco, ¿cómo decirlo? Demasiado perfectos para ser reales. Ya sabéis, esas fotos súper cuidadas, esas declaraciones de amor que parecían sacadas de un guión. Pero claro, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Pensábamos que por fin alguien rompía el molde de las parejas de famosos. Lo que yo creo que está pasando es que la presión mediática les ha podido. Imaginaos estar todo el día en el ojo del huracán, cada paso que dais, cada palabra que decís, analizado al milímetro. Y si encima se suma la rutina a los problemas del día a día, pues claro, hasta las parejas más enamoradas pueden flaquear. Muchos dicen que esto es solo una mala racha, que van a salir de ella más fuertes. Pero yo sospecho que hay algo más. A lo mejor, uno de los dos ya no está tan seguro de querer seguir con el sueño familiar que se habían montado. O quizás simplemente se han dado cuenta de que no son tan compatibles como pensaban. ¿Quién sabe? Lo que está claro es que la imagen que nos han vendido de ellos como la pareja ideal, la que va a tener los hijos más guapos del mundo y la casa más bonita, pues esa imagen se está agrietando por momentos. Y es normal que nos pille por sorpresa, porque nos habían hecho creer otra cosa. Recordad todas esas entrevistas donde hablaban de lo bien que se entendían, de lo mucho que se apoyaban en sus carreras. Era como si tuvieran el plan de vida perfecto. Pero la vida real, amigos, es otra cosa. No siempre sale como uno quiere o como uno planea. ¿Y ahora, qué pasa? ¿Se separan o luchan por su amor? ¿Todo esto es solo una estrategia para dar que hablar? Porque ya sabemos cómo funciona esto, a veces se avivan las llamas para que la gente no se olvide de ellos. Yo sinceramente me quedo con la intriga. Me da pena si se acaban separando porque parecían muy enamorados. Pero si al final es lo mejor para ellos, pues que así sea. Bueno, ¿y vosotros qué pensáis de toda esta historia? ¿Creéis que Atay y Serini tienen futuro juntos, o esto es el principio del fin de su cuento de hadas? Dejad vuestros comentarios aquí abajo.